Bien, buenos días, jóvenes. Eh, en este momento, después de haber finalizado todas las operaciones básicas con expresiones algebraicas, suma, resta, multiplicación, división, entonces eh, nos queda producto notable, productos notables y factorización. Factorización. Entonces, dentro de los productos notables que vamos a trabajar, vamos a considerar, pues, vamos a considerar primero un cuadrado de una suma. Cuadrado de una suma. En el cuadrado de una suma vamos a considerar un cuadrado. Consideremos un cuadrado. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un cuadrado. Ese cuadrado le vamos a colocar de lado A tener la medida de él es A. De manera que si nosotros, la base también es A. Todos los lados miden lo mismo. Si nosotros hacemos el área de ese cuadrado va a ser base por altura, o sea, A por A. Y este va a ser A a la 2. Bueno, ahora vamos a considerar otro. Vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle color rojo. Aquí. Bien. Entonces vamos a considerar ahora un rectángulo que tenga esa misma dimensión, pero ahora este se va a tener de base A, va a tener de base A la base A y va a tener del otro lado B. B. De manera que si nosotros hallamos su área, va a ser igual a A por B. Aquí sí no podemos escribirlo como A a la 2 porque no tiene bases iguales. A por B. Bien, si nosotros hacemos otro rectángulo de estos donde tenemos aquí, también un lado A. Un lado A. Fíjate que tiene la misma medida que el lado del cuadrado. Y va a tener el otro lado B. Entonces, el área va a ser también A por B. Va a ser A por B. Nos va a quedar espacio. Nos va a quedar espacio para un cuadrado diferente, pequeño, que lo podemos ubicar aquí. Lo podemos ubicar aquí. Y él va a tener un área igual a
va a ser B a la 2, porque este lado vale lo mismo que acá, que va a ser B, y este lado vale lo mismo que de este lado, que también va a ser B. Entonces va a ser B por B y va a ser B a la 2. Listo. Entonces hemos construido un cuadrado más grande. Hemos construido un cuadrado más grande que va a tener de lado, todo esto, que va a ser A más B, porque va a llegar hasta aquí. Y de este lado también va a ser A más B, porque va a llegar hasta aquí. Entonces tenemos un cuadrado de lado A más B, cuadrado de lado A más B. Bueno, teniendo ese cuadrado, entonces fíjate que si nosotros hallamos el área de ese cuadrado, vamos a bordearlo con morado para identificar cuál es el cuadrado del que estamos hablando. Hacer todo ese cuadrado del que estamos hablando. Entonces, el cuadrado morado va a ser de área, va a ser A más B, lado por lado, A más B. Y para ahorrarnos el proceso de multiplicar, entonces vemos que él está formado por todas las figuras que están dentro de él, todas las secciones que están dentro de él. Dentro de él, ¿quién está? ¿Qué áreas están? Está el área A a la 2, está el área AB, que es digamos, 1. Vamos a ponerle otro color. Aquí. El 1 está, voy a enumerarlas así primero. Enumerarlas así. Sería vamos a ponerle este color ahora sí. Área 1, área 2, área 2, área 3 y área 4. Serían las 4 secciones que irían ahí. Entonces, fíjate que tendríamos área 1. Vamos a ver si puedo sombrearlo. A ver si lo puedo sombrear. Así, puedo rellenar. Vamos a rellenar. Entonces sería el área 1, sería toda esta parte que está aquí, área 1. Entonces sería el área 1. Y vamos a ponerle aquí área 1. Entonces sería área 1 más, tomaríamos el área 2 y haríamos lo mismo, pero el área 2 vamos a ponerle azulito. Listo. Más el área 2. Entonces tendríamos aquí área 2 más el área 3. El área 3 vamos a ponerle también azulito. Ok, más el área 3 también le vamos a poner azulito. Sería el área 3 más el área 4
El área 4 le vamos a poner amarillo, más el área 4 más el área 4. Listo. Entonces tendríamos área 1, área 2, área 3 y área 4. Sabemos que el área 1 tiene lado por lado que va a ser área 1, habíamos dicho, bueno, el área 1 tiene base A, altura A, va a ser a la 2. Entonces tendríamos a la 2. El área 2 sería lado A, el otro lado es B, A por B te da A por B. El área 3 te da también lado A, lado B. El producto de las dos sería A por B. Y el área 4 sería igual a A, B por B. Lado B por lado B sería B a la 2. B a la 2. Pero nos damos cuenta de que estas dos son iguales. Por lo tanto, son términos que son semejantes. Por lo tanto, esas dos áreas las podemos unir porque son iguales. Entonces va a ser dos veces, hay 2 A por B. Entonces uno escribe a la 2 más 2 veces A por B más B a la 2. Entonces fíjate que esto que está aquí es la suma de ellas, 2AB. Por lo tanto, el área del cuadrado morado, que es el producto de dos lados, que son de la forma A más B por A más B, también lo podemos escribir como A más B a la 2. Así. Y eso nos facilita porque siempre que tenemos multiplicaciones en donde los primeros términos de cada factor son iguales, los primeros términos de cada factor son iguales, y también los segundos términos de cada factor son iguales, entonces simplemente voy a tomar el primero y lo elevo al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. De ejemplo, va a ser, si tenemos un cuadrado y más 7 al cuadrado de área, quiere decir que cada lado de ese cuadrado mide y más 7. Y más 7. Cada lado. Por lo tanto, voy a tener el primero al cuadrado. El primero al cuadrado es este término. Primer término al cuadrado. Más 2. Tomo el primero, que es y el segundo, que es 7 por 7. 2 por el primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado. El segundo es 7 al cuadrado. Entonces, vamos a tener que este es primer término, y este que está aquí es el segundo término. De manera que vamos a tener el primer término al cuadrado más 2, el primer término por el segundo,
más el segundo al cuadrado. Y lo tenemos y a la 2 más 14y más 49 más 49. Listo. Entonces, vamos con un segundo ejemplo. Vamos con un segundo ejemplo. Tendría ahora un segundo ejemplo. Ejemplo 2 sería 2x más 3 por y al cuadrado. Entonces, ahora vamos a tener un cuadrado. Vamos a tener un cuadrado donde un lado vale 2x más 3y y el otro lado también vale 2x más 3y. Este lado también vale lo mismo que este. Entonces, cuando lo que estamos haciendo es hallar el área de ese cuadrado. Entonces, sabemos que va a ser lado por lado. Va a ser 2x más 3y por 2x más 3y. Pero para hacerlo más fácil, más rápido, va a colocar, entonces, va a colocar como regla, ya para inferir esa regla, va a ser que si usted tiene un primer término, va a colocar, este es el primer término. Vamos a ponerle otro color al segundo término. Vamos a ponerle B. Ahí está el otro color. Entonces, estos van a ser los segundos términos. Entonces, va a quedar primer término al cuadrado más 2 primero por segundo al cuadrado más el segundo al cuadrado. Entonces siempre vamos a aplicar lo mismo. Primer término al cuadrado va a ser 2x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, que va a ser 3y, más el segundo al cuadrado. Siempre va a ser exactamente lo mismo. Primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Bien. Y lo último es finalizar con las operaciones correspondientes. Este va a dar 2 a la 2, x a la 2. Los números se multiplican acá. Daría 2 por 2 por 3. Daría 4 por 3, 12. Las letras se multiplican. X por y. Esto es 3 por 3. Quedaría 9 o 3 a la 2. 3 a la 2 por y a la 2. 2 a la 2 es 4. X a la 2 más 12 XY más 9y a la 2. Y ese sería nuestro segundo ejemplo. Un tercer ejemplo sería, ejemplo 3. Ejemplo 3.
Ese ejemplo 3 lo vamos a hacer de la siguiente manera. Este ejemplo 3 corresponde a este cuadrado, ese cuadrado que tenemos aquí moradito, ese cuadrado va a tener de áreas x más 4y. Entonces va a tener de área x, de lado, perdón, x más 4y y x más 4y. Listo. De manera que el área del cuadrado, va a ser lado por lado, x más 4y por x más 4y. Recuerda que por ser cuadrado, los lados son iguales. Y entonces, este va a ser igual al primer término al cuadrado más 2 veces el primero término por el segundo más el segundo término al cuadrado. ¿Quién es el primero? El primero es x. El primero. Y el segundo es y. 4y. Segundo. Entonces tendríamos primer término al cuadrado. 2 veces el primero por el segundo. El segundo es 4y. Más el segundo término al cuadrado. De manera que nos queda primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo y daría 2 por 4, los números se multiplican, 4x por y más 4y a la 2. Entonces aquí voy a colocar 4 a la 2, y a la 2 y realizo las operaciones, x a la 2 más, aquí no era 4, aquí era 8 porque es 2 por 4, 2 por 4. Entonces más 8xy más 4 por 4, 16, y a la 2. Y de esa manera pues resolvemos el producto mucho más fácil. Bien, entonces continuaremos con un ejercicio de práctica. Unos ejercicios de práctica para que sean enviados como compromiso. Entonces, compromiso que vamos a realizar corresponde a el siguiente problema. El cuadrado de Punnett, el cual lleva el nombre del zoológico y genetista inglés Reginald Cromwell Punnett, quien se ocupó de la primera cátedra de genética de la Universidad de Cambridge y ayudó a fundar la ciencia de la genética. Fíjate que muchas veces no encontramos el para qué sirve. Entonces, los cuadrados de Punnett, usted puede averiguar, consultar sobre los cuadrados de Punnett. Ese es el primer compromiso. Cuadrado de Punnett. Y además, como primer compromiso, y segundo, vamos a buscar aquí
Un momentico, el segundo compromiso corresponde ya les digo, bueno, entonces aquí vamos a quedar pendiente ahí con el compromiso, ya se los asigno. Entonces pongan en práctica lo aprendido. Nos vemos la próxima clase.